Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nuestra audiencia, tanto quienes se conectan a través de nuestras redes sociales como a la gente que se encuentra aquí también por Zoom. En esta ocasión, nuestra octava sesión del seminario interno, tenemos la distinguida presencia de César Alejandro Cabrera, quien es estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM y tiene interés en el análisis del discurso y la lingüística computacional. Particularmente ha trabajado en la intersección entre la lingüística funcional, semántica distribucional y PLN en el IMAS, donde, bueno, su trabajo fue nominado al doctor Gustavo Vaz Prada, y ha participado como tallerista y panelista en actividades académicas de lingüística computacional y ha desarrollado diversas herramientas y proyectos de código abierto, entre ellos aplicaciones para traducción y análisis sintáctico, extracción de corpus y modelado de semántica distribucional. Particularmente hoy nos va a presentar DSTK, una biblioteca para el desarrollo de modelos de semántica distribucional en Python. Entonces, sin más dilaciones, te doy la palabra, César, el espacio es tuyo. Ok, este, muchas gracias por permitirme entrar. Espérame un momento, pongo la cámara porque, espérame, ya, estoy viendo aquí cosas. Bueno, ya, bueno. Este, ya. Hola, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Disculpen si hay problemas técnicos, pero la verdad es que casi no uso Zoom. Entonces, pues, espero que todo salga bien. Pero empezamos. Ok, la plática de hoy es acerca de una biblioteca que desarrolla en Python para hacer modelos de semántica distribucional, ¿no? Y también para poder facilitar la enseñanza de la semántica distribucional y la lingüística computacional en general a personas que no tengan mucha experiencia con Python o que no tengan mucha experiencia en este campo, ¿no? Pero antes de presentar la biblioteca, quiero dar una introducción a la semántica distribucional y por qué es tan importante, porque esto es algo que en la carrera generalmente no nos enseñan. Este, ok, entonces empezamos. ¿Qué es la semántica distribucional? Esta es una definición que dan Lenzi y Salgirian en un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Distributional Semantics y dice básicamente que es un enfoque del significado que desarrolla teorías y métodos para cuantificar y clasificar las propiedades semánticas de los elementos lingüísticos basándose en sus propiedades distribucionales en corpus textuales utilizados como muestras de datos lingüísticos. O sea, dicho de una forma muy rimbombante, lo que está diciendo es que es un enfoque lingüístico para estudiar el significado a través de cómo se distribuyen las palabras en un texto. Y la idea es que palabras con significados similares aparecen juntas. Por ejemplo, si tenemos un texto que hable de cocina, o sea, las palabras más comunes van a ser tenedor, cuchara, cuchillo, plato. No se van a encontrar palabras como computadora o como auto o como política. O sea, la idea es que palabras similares aparecen en contextos similares y esto se le conoce como la hipótesis distribucional. La similitud semántica entre dos lexemas es una función de la similitud de los contextos lingüísticos en los que aparecen. Ok, entonces la idea es que simplemente si yo tengo una palabra o si yo tengo un texto con determinados lexemas, los lexemas que aparecen en ese vecindario son lexemas que tienen significados parecidos. ¿Y cómo va a lograr hacer esto? Básicamente contando las palabras que están alrededor de un texto. Um, ok. Y esto de contar las palabras que están alrededor de otras palabras para saber cuáles son las palabras con un significado similar es muy poderoso. ¿Por qué es muy poderoso? Porque nos va a poder pasar las palabras a números. Y esto es importante para los que hacemos ingeniería lingüística particularmente porque las computadoras en el fondo realmente son muy tontas, son muy estúpidas. ¿A qué me refiero con eso? A que solo saben procesar números, particularmente unos y ceros. Entonces, pasar las palabras y el significado de números le permite a una computadora el poder procesarlo. Eso por un lado, pero hay otro ángulo que también me parece muy importante de la semántica distribucional y es el hecho de que al pasarlas a números nos va a permitir cuantificar el significado. ¿A qué me refiero con cuantificar el significado? Nos va a permitir poder medirlo. Por ejemplo, si yo les digo qué tan similares o qué tan relacionados están un tenedor y una cuchara, pues, o sea, están relacionados, pero, o sea, y lo sabemos intuitivamente, pero, o sea, sí, pero ¿qué tan relacionados están? ¿Qué está más relacionado, un tenedor y una cuchara o un tenedor y un cuchillo, por ejemplo? O un cuchillo y un plato. O sea, no podemos darle como un número o una medición precisa a esa relación semántica. Y la semántica distribucional sí nos va a permitir hacer eso.
Y esto es importante porque, por ejemplo, o sea, aquí yo te estoy poniendo ideas muy sencillas, ¿no? Pero si vamos al análisis del discurso, que es a lo que yo me dedico, si yo digo, por ejemplo, en el discurso político de la presidenta, la palabra oposición y la palabra conservadores están muy relacionadas. Ok, sí, pero ¿cómo lo demuestras? Generalmente estamos acostumbrados a hacer análisis cualitativos, ¿no? O sea, medio tenemos una idea, ¿no? Pero, o sea, no es, muchas veces son un poco dudosos porque muchas veces alguien te puede decir como, bueno, por eso es lo que tú piensas, ¿no? Que dice la presidenta, pero ¿cómo lo demuestras ya con más precisión? También, por ejemplo, para violencia del lenguaje. O sea, sabemos que, por ejemplo, para hacer violencia, uno de los recursos más utilizados es la deshumanización. Entonces, por ejemplo, relacionar un grupo social con objetos o con animales no es una forma de detectar violencia lingüística. Pero entonces, ¿cómo mides qué tan relacionado está un grupo o lenguaje que se utiliza para un grupo con objetos? ¿Qué tan relacionado está el lenguaje que se utiliza para un grupo con animales? Todo este tipo de cosas, la semántica distribucional nos va a poder permitir medir con precisión. Y esa es la razón por la cual es tan importante la lingüística computacional. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Ya lo dijimos contando palabras, ¿no? Y es una idea muy, muy, muy sencilla, ¿no? Y es lo que yo quiero como presentar, porque realmente es una teoría muy simple y generalmente nos la presentan como algo complicado. Por ejemplo, tengo esta frase, el gato come pescado. Entonces, lo que puedo hacer es crear una simple tabla, ¿no? Donde aquí en este eje pongo mi vocabulario y acá también pongo mi vocabulario. Y aquí solo vamos a agarrar nada más sustantivos y verbos. Entonces lo que hago es simplemente analizar los vecinos. Tengo, por ejemplo, que la palabra gato aparece como vecino de gato, ¿cuántas veces? Cero. ¿Cuántas veces aparece la palabra come como vecino de gato? Una sola vez. Lo pongo aquí el número uno. ¿Y cuántas veces aparece la palabra pescado como vecino de gato? Así estamos nada más agarrando a los vecinos inmediatos, pues cero veces. Luego me voy a la siguiente palabra, come. ¿Cuántas veces aparece la palabra come de gato? Una sola vez. ¿Cuántas veces aparece la palabra come como vecino de come? Cero veces. ¿Y cuántas veces aparece la palabra pescado como vecino de come? Una vez. Y la siguiente palabra, ¿cuántas veces aparece come como vecino de pescado? Una vez. ¿Cuántas veces aparece la palabra gato como vecino de pescado? Cero. ¿Y cuántas veces aparece la palabra pescado como vecino de pescado? Pues cero veces, ¿no? Y así ya pasamos nuestras palabras o números. Estos números de aquí son la representación numérica de la palabra y se le conoce como vector. Y lo bonito de los vectores es que se pueden representar como coordenadas en un espacio o en un plano. Y lo bueno de que se pueden representar como coordenadas en un plano es que se pueden graficar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los vectores de las palabras que sacamos. Y aquí tengo mi plano, ¿no? O sea, mi plano cartesiano en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, la palabra gato aparece 0 veces en X, una vez en Y y 0 veces en Z. Lo mismo con la palabra come, ¿no? O sea, aparece una vez en X y una vez en Z. Y la palabra pescado, lo mismo que la palabra gato. Y así puedo pasar mis palabras números y graficarlas. Y para medir la distancia semántica entre dos puntos, simplemente mido la distancia que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que la palabra gato y pescado están muy relacionadas semánticamente porque aparecen juntas y la palabra come está muy distante semánticamente porque aparece más lejos, ¿no? O sea, este es un ejemplo muy sencillo. Realmente la semántica distribucional se hace con corpus más grandes, ¿no? Este es nada más como un ejemplo ilustrativo. Pero si lo notan aquí, aún con un ejemplo muy sencillo podemos ver ciertos patrones, como por ejemplo gato y pescado, que son los sustantivos, se agrupan y come, que es un verbo, se separa. Entonces, este es un ejemplo muy, muy, muy tonto, pero también quiero hacerlo así de sencillo porque no solo quiero dar a entender la esencia de la semántica distribucional, sino que muchos conceptos que muchas veces son muy rebombantes, como por ejemplo matriz, es una simple tabla, o vector, son simples coordenadas, o la distancia semántica son simplemente la distancia entre los puntos en un plano. Y aquí quiero dejar algo muy claro y cuidado, y es que muchas veces en semántica distribucional van a encontrar que se habla de la similitud semántica, ¿no? Que dos palabras son muy similares semánticamente hablando. A mí no me gusta mucho ese término porque da la idea incorrecta, ¿no? Se da a entender que similitud es lo mismo que sinonimia, o que si dos palabras están juntas o tienen la misma distancia semántica, significa que que significan lo mismo. Y eso no necesariamente es cierto. Les voy a poner un ejemplo. La palabra vida y la palabra muerte generalmente aparecen en el mismo contexto. Entonces, para la semántica distribucional, como aparecen en el mismo contexto, quiere decir que están relacionadas semánticamente, pero no significan lo mismo. De hecho, son antónimos.
Entonces, para mí, más que similitud semántica, lo que la semántica distribucional está midiendo es la relación semántica entre dos palabras, qué tan relacionadas están. Y esa es una observación importante. Entonces, generalmente para desarrollar modelos de semántica distribucional se utilizan estos 4 pasos. Selección de contexto, que es lo que hicimos anteriormente. O sea, nosotros tenemos nuestro corpus, pero no todas las palabras son igualmente importantes. Puede que, por ejemplo, solo queramos analizar los sustantivos, o los sustantivos y los verbos y los adjetivos, como lo hicimos en el ejemplo. O que queramos analizar todas las palabras. O hay veces en las cuales, por ejemplo, queremos analizar computacionalmente solo las palabras que tienen la forma base. Por ejemplo, correr y corrió, para nosotros es la misma palabra, pero para una computadora son dos palabras totalmente distintas porque no entiende por defecto el significado. Entonces las pasamos a su forma base, que se conoce como lematizar. Todo esto se conoce como selección de contexto. El siguiente paso que hacemos es generar la matriz de concurrencias, que es esa tabla que vimos. Y, por ejemplo, en este caso usamos una frase muy sencilla y usamos 3 dimensiones, pero generalmente cuando hacemos modelos distribucionales con corpus muy, muy grandes, pues obviamente tenemos muchísimas más dimensiones, ¿no? O sea, podemos tener 10.000 dimensiones, no 100.000 dimensiones, ¿no? Porque de hecho el número de dimensiones es el número de palabras que hay en nuestro vocabulario. Y generalmente se hace un paso extra, que es reducción de dimensionalidad, que lo que hace es básicamente reducir o comprimir esas matrices que tenemos en por ejemplo, de 100.000 dimensiones a 100 dimensiones, a 300 dimensiones, a 500 dimensiones, que siguen siendo muchas. De hecho, no las podemos graficar tan bonito en 3 dimensiones, pero es más fácil manejarlas. Y finalmente hay un paso más, que es la medida de la similitud, eh, que nos da eso, ¿no? La distancia semántica que hay entre dos conceptos. Y bueno, o sea, generalmente eso se hace así en esos pasos, pero hay otras veces en las cuales la matriz de concurrencias y la reducción de dimensionalidad se pueden reemplazar por una red neuronal que hace esos 2 pasos de forma automática. Y bueno, pero en el fondo siguen siendo matrices porque una red neuronal es una multiplicación de matrices en el fondo, ¿no? Pero bueno, entonces a todos estos pasos, a cada una de estas decisiones de arquitectura se le conoce como parámetros. Y ojo, porque la palabra parámetros tiene muchos significados en la ciencia, dependiendo de en qué área se encuentren, pero en semántica distribucional vamos a llamar parámetros a eso, cada una de las decisiones que tomamos en cada uno de estos pasos. Y la combinación de esos parámetros genera un modelo de semántica distribucional. Hay modelos que se encargan de medir precisamente eso con relaciones semánticas con matrices, con redes neuronales. Por ejemplo, en vez de medir las relaciones entre palabras, se pueden medir las relaciones entre documentos, etcétera. Aplicaciones de la semántica distribucional. Ya vimos algunos ejemplos con la lingüística computacional, pero antes quiero hacer unas definiciones porque generalmente hablamos de la lingüística computacional como si fuese un campo unificado, ¿no? Y es como si alguien te dijera, yo estudio medicina, ¿no? Y le dijeras, ah, ok, perfectamente, ¿no? O sea, hazme ahora una operación del corazón, ¿no? No necesariamente, la medicina es un campo muy amplio, ¿no? Alguien que estudió odontología no necesariamente sabe hacer una operación cardíaca, y una persona que es cardiólogo no te puede hacer una operación del cerebro como lo puede hacer un neurocirujano, ¿no? Entonces, la lingüística computacional, al igual que la lingüística, tiene diferentes áreas, ¿no? Que tienen que ver desde la fonética, la fonología, la semántica, la sintaxis, etcétera, ¿no? Y dentro del procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver parte con todo este mundo, ¿no? Que es básicamente el cómo hacer que una computadora procese el texto, hay por lo menos estos 3 campos, ¿no? Y quiero hacer como definiciones porque muchas veces se interpretan como sinónimos y no necesariamente son sinónimos, ¿no? O sea, la lingüística computacional es una subdisciplina de la lingüística que se centra en probar hipótesis lingüísticas mediante su implementación en sistemas computacionales y en evaluar su coherencia y aplicabilidad. Tiene una motivación teórica, que es desarrollar modelos computacionales que permiten entender mejor la estructura del lenguaje. En palabras más sencillas, la lingüística computacional es simplemente una rama de la lingüística que lo que hace es utilizar métodos computacionales para probar o rechazar hipótesis lingüísticas. O sea, lo que a mí me importa es estudiar un fenómeno lingüístico y lo que yo quiero es saber algo acerca del lenguaje. En contraposición, la ingeniería lingüística es una subdisciplina del procesamiento del lenguaje natural que aplica la teoría lingüística al diseño y al desarrollo de sistemas y herramientas computacionales con el objetivo de resolver necesidades concretas de los usuarios relacionados con el lenguaje. O sea, lo que me importa a mí no es entender un fenómeno lingüístico. Lo que me importa a mí es resolver una necesidad de un usuario. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Y es realmente lingüística aplicada. Entonces, no estoy haciendo investigación por el simple hecho de descubrir o entender el lenguaje en sí mismo,
sino que estoy tratando de resolver una necesidad. Y la comprensión del lenguaje natural es básicamente una subdisciplina del procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial que se encarga de permitir que las máquinas interpreten, analicen y extraigan significado del lenguaje humano en su forma natural. O sea, lo que me importa es hacer que una computadora entienda el lenguaje. Entonces, para mí es importante, no sé, como regla general, ¿no? Decir que cuando hago lingüística computacional, lo que quiero es entender el lenguaje en sí mismo. Mi objetivo final es el lenguaje. Cuando hago ingeniería lingüística, mi objetivo final es el usuario. O sea, lo que me importa a mí es el usuario y sus necesidades. Y cuando hago conversión del lenguaje natural, lo que me importa es la computadora. Mi objetivo final es la computadora y cómo hacer que entienda y procese el significado. Ok, antes de ver cómo usarlo, quiero poner algunos cuantos ejemplos de por qué, de cómo se usa o cómo es útil la semántica distribucional en todas estas áreas, porque es realmente muy útil. O sea, en lingüística computacional ya vimos unos cuantos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en análisis del discurso, o en general en cómo relacionar conceptos. Pero también es muy importante para los que estudian literatura, y esto lo quiero poner muy claro porque muchas veces los que estudian literatura dicen, bueno, es que esto no, de la computación no tiene que ver conmigo, yo soy literato, esto no tiene nada que ver. Pero sí, ¿por qué? Porque al final estamos estudiando relaciones. Y, por ejemplo, puedo reestudiar no solo relaciones entre conceptos, puedo estudiar relaciones entre personajes, qué personajes se encuentran relacionados. O puedo estudiar, por ejemplo, relaciones entre personajes y lugares, o entre personajes y cómo están caracterizados, ¿no? O sea, cuáles son los verbos más usados para caracterizar un personaje, o los adjetivos más utilizados para caracterizarlo. O incluso estudios un poco más profundos. Para hacer estudios de género, por ejemplo, los personajes masculinos se caracterizan de la misma forma que los personajes femeninos, se utilizan los mismos verbos, se utilizan los mismos adjetivos, etcétera. Entonces también sirve mucho para literatura. Para ingeniería lingüística sirve para la inteligencia artificial. Básicamente la semántica distribucional es la base de todo lo que hay hoy en día en el mundo de la IA, por una razón muy sencilla. Si yo sé cuál es la similitud entre dos conceptos, puedo transformarlo eso a una probabilidad y saber cuál es la palabra más probable que aparezca junto a otro concepto. Por ejemplo, eh, no sé si han tenido han visto este experimento, bueno, no es experimento, este ejercicio psicológico, en el cual te dicen, ¿cuál es la palabra que te viene a la cabeza cuando digo esta otra palabra? ¿No? O sea, te voy a hacer una palabra y dime la primera palabra que te viene a la cabeza. Lo mismo pasa aquí. O sea, te voy a meter una palabra y dime cuál es la palabra más relacionada. Luego, esas dos palabras te las vuelvo a meter y dime cuál es la palabra más relacionada. Y la escupe. Y luego así, esas tres palabras te las vuelvo a meter y dime cuál es la palabra más relacionada con esas tres palabras. Y así es como se genera texto. Y eso es lo que está en la base de todo lo que se está haciendo hoy en día en inteligencia artificial. Entonces, tienes aplicación, también tiene aplicaciones en traducción automática de textos, porque puedo crear, por ejemplo, el espacio semántico del español, ¿no? Este espacio geométrico, y también mapearlo con el espacio semántico del inglés, ¿no? Y así se puede hacer una traducción más sencilla sin tener que ver palabra por palabra cómo traducirlo, no simplemente mapeando espacios semánticos, ¿no? En la comprensión del lenguaje natural, pues es un poco obvio, ¿no? O sea, si puedo hacer que una computadora pase el significado a números y que pueda procesar esos números, ese significado como números, puedo hacer que entienda y que represente y que incluso recree las estructuras semánticas que los humanos planteamos en nuestros corpus. Entonces, por eso también es muy importante para la comprensión del lenguaje natural. Ok, bueno, ya vimos que la semántica distribucional es básicamente una idea muy sencilla. Tengo palabras, tengo corpus, cuento las palabras que están alrededor de esas palabras, y simplemente mido la distancia entre esas palabras, o entre esos conceptos, esos vectores. Entonces, sí es muy sencillo que en esto para usarlo, sorpresivamente muchísimo. La barrera para entrar a la semántica distribucional con programación es muy alta. Les voy a poner, por ejemplo, una anécdota. Una vez estuve en un workshop que se hizo de lingüística computacional en el IMAS, en el Instituto de Ingeniería y Matemáticas Aplicadas, y eran 2 semanas, y era para lingüistas. Y era gente que no sabía programación, que no sabía nada de semántica distribucional, porque en la carrera no nos enseñan nada de esto, nos enseñan otras teorías del significado, ni siquiera llevamos una carrera de estadística. Entonces, eran 2 semanas y yo veía que los estudiantes estaban muy confundidos porque, o sea, primero era enseñarles un nuevo paradigma para entender el lenguaje y una nueva forma de hacer lingüística. Número uno. Número dos, era enseñarles Python, porque no sabían Python, era enseñarles un nuevo lenguaje de programación.
Y luego era enseñarles todas las librerías que se utilizan para semántica distribucional. O sea, por ejemplo, Stanza para anotación de corpus, scikit-learn para operaciones de álgebra lineal, Pandas para data frames y NumPy para, por ejemplo, operaciones con matrices. O sea, yo sé que incluso para muchos suena, o sea, esto suena chino, o sea, son conceptos que inclusive son muy matemáticos. Entonces, salías en esas 2 semanas y apenas si medio sabías Python, medio sabías cómo funcionaba la lingüística computacional, etcétera. Y y ese es un problema porque obviamente tienes que enseñar mucho, o sea, tienes que enseñar ya no solo un nuevo paradigma, sino una nueva forma, una nueva metodología y aparte las herramientas para utilizar esa metodología. Y es muy, muy complicado. Entonces es como si yo, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, es como si yo agarrara un coche, ¿no? Y te enseñara, ¿no? Este es un coche, ¿no? Y te llevo de paseo y te digo, pues en este coche puedes manejar por la ciudad, puedes ir a tal velocidad y dices, ok, muy bien, ¿y ahora cómo uso ese coche? Bueno, pues tienes que ir a comprarte un motor y luego tienes que ir a comprarte las puertas y te compras las balatas y tienes que comprar el anticongelante y tienes que comprarte las llantas y ahí lo ensamblas. Dices, ¿por qué tengo que ensamblarlo todo desde cero? ¿Por qué no simplemente puedes vendérmelo ya ensamblado? Y es lo mismo aquí, o sea, tienes que ir cazando todas las herramientas en Python y en programación para poder hacer la semántica, para poder hacer cosas de semántica distribucional, porque no hay ninguna librería que lo tenga todo integrado. Entonces la idea era precisamente como cerrar esa brecha, creando una librería que tuviese todos los modelos, todas las herramientas ya integradas para hacer análisis distribucional, pero para personas que supieran lo más básico de programación de Python, que no era necesario saber conceptos muy, muy complejos de Python y que fuese sencilla. Entonces, por ejemplo, la idea es que sí, tendrás que aprender la teoría de la semántica distribucional, tienes que aprender Python, pero ya después de eso solo tienes que aprender la librería de STK, que viene de Distributional Semantics Toolkit, Pandas, porque eso es de a fuerza para poder manejar data frames, y si acaso, Stanza para anotación de corpus, ¿no? Pero eso ni siquiera tampoco es tan necesario. Y quiero aclarar que esta librería es una librería enfocada a la lingüística computacional. ¿Se puede usar para ingeniería lingüística? Sí, pero está enfocada para la lingüística computacional. ¿A qué me refiero con que está enfocada para la lingüística computacional? Al nivel de conocimiento y de abstracción que tienes que tener para poder usarla. Por ejemplo, vuelvo al caso del auto. Una persona que es conductor de Uber no necesita saber cómo funciona un motor de combustión interna, no necesita saber las leyes de la termodinámica ni físico-química de materiales para poder usar un auto. Lo único que necesita saber es cómo manejarlo, cómo moverse en la ciudad y ya está. Una persona que es mecánico, por ejemplo, sí necesita saber más qué es un motor, qué son las balatas, cómo funcionan, bla, 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 bla. Y una persona que se dedica a diseñar autos, él sí ya tiene que saber termodinámica, físico-química de materiales, física avanzada, etcétera. Entonces, lo mismo, cuando uno hace lingüística computacional, como lo que nos importa realmente es el lenguaje, no tenemos que saber tanto álgebra lineal ni estadística avanzada, etcétera, sí cosas básicas, ¿no? Y tener una idea, pero no es necesario saber tanto o meterse tanto en el fondo, ¿no? Y esa es una concepción que muchos tienen, que es una concepción errónea. Solo tienes que saber cómo funcionan estos modelos realmente, ¿no? Cuando uno hace ingeniería lingüística, sí tiene que meterse un poquito más a fondo, porque también tiene que ver mucho la optimización. Y cuando uno hace comprensión del lenguaje natural, ahí sí ya tienes que saber álgebra lineal, tienes que saber estadística, ¿no? Y matemáticas más avanzadas. ¿Por qué? Porque vas a diseñar algoritmos para que la computadora pueda entender el lenguaje. Entonces, esta biblioteca está diseñada sobre todo para lingüística computacional y por lo tanto es un poco menos flexible. Por eso digo que no es tan apropiada para ingeniería lingüística, pero sí se puede usar. Ok, bueno, entonces lo que sigue es una demostración y lo voy a hacer analizando la leyenda del rayo de luna de Becker por dos razones. Primera, me encanta esa leyenda y siempre lo utilizo para esta demostración. Y segunda, porque quiero demostrar que esto sirve no nada más para lingüística per se, sino también para literatura, ¿no? Y que tiene varias aplicaciones. Entonces aquí tengo el texto del rayo de luna y lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos semántica distribucional es anotar el corpus. Por anotar el corpus me refiero a ponerle etiquetas a nuestras palabras, ¿no? Cuál es la forma, cuál es la categoría gramatical, cuál es tu relación sintáctica, etcétera. Y la biblioteca ya viene con métodos para hacer anotación automática. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el documento, le meto el texto, le meto el idioma del texto y lo pongo a correr y automáticamente lo anota
por sí solo. Y esto utiliza PyTorch, que es una librería de Machine Learning en el fondo. Utiliza Stanza y se puede tardar un poco. Entonces, la buena noticia es que también permite guardar estas anotaciones. Estas son las anotaciones. Por ejemplo, tengo una palabra, tengo el texto, tengo el lema, que es esa forma base que habíamos dicho. Por ejemplo, corrió, corría, los pasa a correr. Tiene la categoría gramatical, viene con cosas como el género, el número, etcétera, la relación sintáctica y más cosas. Pero la buena noticia es que también tiene para guardarlo con NLU, con NLLU, bueno, que es este formato que sirve para anotar textos y que es como se guardan las anotaciones generalmente de los textos. Entonces, por ejemplo, si anotan un texto muy grande, este es un texto muy pequeño, o si tienen varios corpus, porque se pueden anotar varios corpus de golpe, pues simplemente pueden cargar las anotaciones y ya las carga de forma más rápida. Ok, entonces tiene para anotar corpus. El siguiente es lo que vimos, que es seleccionar el contexto. O sea, podemos sacar las palabras de un documento, pasarlas a minúsculas, lemmatizarlas, que es pasarlas a esa forma base, remover las palabras de choque, que las palabras de choque son palabras que no tienen un significado semántico importante, como por ejemplo pueden ser las preposiciones o los artículos. Entonces los removemos y aquí, bueno, no se ve porque esto me lo corta, pero o sea, me da nada más sustantivos, verbos, o sea, palabras que realmente tienen significado. Y como pueden ver, pues realmente hacer todo este procesamiento es muy sencillo. Son 4 líneas de código, entonces es muchísimo más fácil que tener que hacerlo todo a mano. Y luego viene la extracción de contexto, que es lo que hicimos en la presentación de ir analizando los vecinos. Eso se conoce como enegramas en semántica distribucional. Entonces lo que simplemente hacemos es pasarle las palabras y la ventana de contexto, o sea, cuántas palabras antes o cuántas palabras después vamos a considerar. En el ejemplo usamos simplemente la palabra antes, una palabra después, pero pueden ser las 2 palabras anteriores, las 2 palabras posteriores, o 3 o 4 o 5, cuantas quieran. Y bueno, aquí me va agrupando las palabras precisamente por cómo se van, por los vecinos que tienen. Y luego viene la matriz de concurrencias, que es esa tabla que hicimos, la tabla que generamos, simplemente pues usamos un método, le pasamos los contextos y automáticamente me genera la matriz de concurrencias, ¿no? Que es esta tabla. Y ya no hay tener que, ya no es necesario meterse con NumPy, ni con Pandas, ni con Scikit-learn, ni con otras librerías para poder hacerlo, ¿no? Sino que automáticamente ya viene integrado. Y luego viene otro paso, que es ponderación de matrices. ¿Qué es esto de ponderación de matrices? Y es que no todas las palabras que aparecen juntas tienen exactamente la misma importancia. Por ejemplo, si digo, el perro come croquetas. O sea, la palabra croquetas es más importante para caracterizar a perro y la palabra come que él. O por ejemplo, cuando digo Buenos Aires, que son colocaciones, o sea, no solo están ocurriendo, sino que ocurren de forma muy frecuente. Entonces, esto se conoce como ponderación de matrices, que es como para darle más importancia a ciertas palabras que a otras. El algoritmo más usado es PMI, que es un algoritmo de estadística, que lo que hace básicamente es ponderar o asignarle una puntuación a las palabras, midiendo las veces que aparecen juntas entre las veces que aparecen de forma independiente. Y bueno, el punto es que automáticamente la pondera, o sea, es simplemente un método y ya, y te la genera. Y bien, el siguiente paso es la reducción de dimensionalidad, que es esto que habíamos visto de comprimir todas esas dimensiones, porque, por ejemplo, la matriz que generamos aquí tiene 864 dimensiones, son muchísimas. Entonces, aquí simplemente usamos un algoritmo de reducción, que es este SVD, es el más popular, y le metemos el número de dimensiones al que lo queremos reducir, y pues ya automáticamente nos la reduce. Y ya finalmente, para medir la distancia, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, se puede usar la distancia euclidia o la similitud del coseno. Y la similitud del coseno es la más popular porque lo que hace es asignarle un valor entre -1 y 1 a una palabra, a 2 palabras, dependiendo de qué tan relacionadas están. O sea, si es mayor que 0 ese valor, o más cercano a 1, quiere decir que están muy relacionadas semánticamente. Si es 0, quiere decir que no tienen relación semántica. Y si es menor que 0, quiere decir que tienen una relación semántica opuesta. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente agarran el método de similitud del coseno, le pasan los embeddings, los vectores, y ponen las palabras y automáticamente les da la distancia semántica, en este caso 0.5. O sea que están
positivamente relacionadas. Ok, ahora todo esto que hicimos se conoce como modelo estándar y pueden hacerlo así a mano, pero si no quieren hacerlo a mano, si lo que dicen es simplemente ya quiero agarrar el modelo, automáticamente la librería también ya trae modelos precargados, por así decirlo, por ejemplo el modelo estándar, y en vez de tener que hacer todo desde cero, simplemente agarran el modelo, le pasan el documento, el idioma, la ventana de contexto y el número de dimensiones, y ya pueden calcular directamente la distancia semántica, ¿no? Y aquí no está igual, 0.5 de distancia semántica. Y no es necesario crear el modelo desde cero. También pueden crear ustedes sus propios modelos, tienen herramientas para crear los propios modelos. Tienen modelos de redes neuronales, por ejemplo, es SGNS, que es un modelo basado en redes neuronales. Igual le pasas el documento, le pasas el idioma, las palabras y ya te genera la distancia. Aquí de una distancia un poco rara, y es que las redes neuronales no son buenas para analizar corpus pequeños, generalmente es para analizar corpus más grandes, entonces por eso da un resultado medio raro. Pero bueno, también trae otras funciones, no necesariamente para crear modelos, por ejemplo, trae una función para generar la gráfica o la visualización de, de, de los vectores. Por ejemplo, se puede hacer en segunda dimensión. ¿Cómo lo hace? Si eran 100 dimensiones o 300 dimensiones. Bueno, piensen, por ejemplo, en cuando tienen su mano y le ponen entre la luz y se proyecta su sombra. O sea, su mano está en tercera dimensión, pero su sombra está en segunda dimensión. Entonces también lo que estamos haciendo aquí es proyectar esas 300 dimensiones en dos dimensiones. Entonces automáticamente pues ya tiene para generar la gráfica y pues vienen las coordenadas de cada punto, eh, viene la palabra y el clúster o el grupo en el que se encuentra porque también las agrupa, tiene para métodos para agrupar las palabras, ¿no? Por grupos semánticos. Puede ser en segunda dimensión, también tienen para hacerlo en tercera dimensión. Entonces, por ejemplo, esta es una gráfica interactiva que genera para ver las agrupaciones semánticas. Igual también tiene la palabra, las coordenadas y el grupo en el que se encuentra. Y no nada más tiene eso, sino que también tiene para eh, analizar la frecuencia de las palabras, o sea, le meten, por ejemplo, aquí las palabras que teníamos sin palabras de choque y automáticamente cuenta cuántas veces aparece cada palabra. Tiene para sacar las concordancias de las palabras, que es el contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, aquí las concordancias de la palabra luna y que me da las primeras 5 concordancias, ¿no? Ya que aparece el rayo de luna y las palabras antes y después de luna, igual aquí. Antes y después de luna, etcétera. Ok. Eh, tiene página web. Esta es la página para instalar la librería. Usan pip install en Python de STKlib. Sin embargo, esta página y la versión que están disponibles ahorita en internet son la versión 2. He estado reescribiendo la biblioteca de forma completa y estoy sacando la versión 3. Todavía no está lista. Espero que en las próximas 2 semanas ya estén. Entonces les recomiendo que si quieren usarlos, esperen hasta la tercera versión porque es la más actualizada. Ok, entonces eso tiene que ver con la biblioteca. Podrá decir más cosas, pero se me está acabando el tiempo, así que ah, creo que eso es todo. Gracias por su atención y si tienen alguna duda, pregunta, Pues sí, señales. les abrimos el espacio para preguntas. Yo, pues primero que nada, quiero felicitarte, César, por este trabajo que, digo, claro, hablando de herramientas, yo diría que esta es como herramienta de herramientas, como la caja de herramientas. Y no sé si, justo como nos dice Sergio, que si quieres mencionar algo más, pues también tienes el espacio. Y bueno, mientras, pues tenemos una pregunta de la doctora Gemma. Hola La prim- César, ¿me oyen? Disculpa que no pueda encender mi cámara, no tengo suficiente internet. Eh, Me gusta mucho toda esta comprensión que tú haces de la semántica distribucional, que de alguna manera es la base de casi todos los métodos computacionales que existen en la actualidad para la gestión
de textos de la lingüística computacional y me gusta mucho que hayas intentado, bueno, y conseguido también hacer esta librería que tú crees o quieres que sea una librería que entiendo yo pueda usar cualquier persona que no sepa programar nada. Entonces, yo, por una parte, entiendo que, como dice Fabián, esto es como una caja de herramientas más que una herramienta, porque lo que haces es como subir el nivel, ¿no? Que la persona que la va a usar tenga que decir las menos órdenes posibles para que las cosas sucedan con Python. Pero te quiero preguntar, aún así, si tú crees que una persona que no sabe nada de Python y que no sabe programar puede usar tu librería sin ninguna capacitación previa. Y también, si tú crees que hay un avance en sencillez a la hora del uso entre tu librería y, por ejemplo, otras librerías que ya conocemos, como por ejemplo Spacie o Freelink, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que hace más fácil, más sencillo, más user-friendly para personas que no tienen nada de capacitación computacional a las otras librerías que nosotros conocemos, ¿no? Y también te quiero preguntar si tú has hecho algún tipo de evaluación, porque bien, tienes esta librería, se supone que es una librería que tiene que ser fácil para todos. ¿Has hecho algún tipo de evaluación con, por ejemplo, estudiantes de lingüística que no tengan ni idea de programación y los has puesto a usar tu librería y tienes unos formularios con los resultados de esta evaluación, etcétera? Algo que realmente tú puedas esgrimir para convencer a una posible audiencia de que esto realmente es muy fácil y vale la pena usarlo a nivel, por ejemplo, de licenciatura en hispánicas. Ok, lo respondo pregunta por pregunta. En cuanto a la primera pregunta sobre si se puede usar sin saber casi nada de programación, absolutamente nada de programación, la respuesta es no. O sea, la idea de la biblioteca era simplemente cerrar la brecha para la entrada a la lingüística computacional, pero esa brecha todavía existe porque tienes que aprender programación. O sea, en un futuro lo que pienso es convertir o usar esta librería para crear más bien una aplicación de escritorio que no necesites programar absolutamente nada, pero ahorita como está, no, sí hay que saber Python. Básico, por lo menos, pero por lo menos saber Python. O sea, sí es necesario saber Python. Esa cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta sobre cuál es la diferencia entre esta biblioteca y, por ejemplo, Spicy y Stanza, la voy a dividir la respuesta en dos partes. Esta biblioteca está especializada en hacer semántica distribucional. Generalmente Spicy y Stanza y otras librerías como Freelink se dice, y digo se dice entre comillas, que son de lingüística computacional, y o sea, por eso quise poner las definiciones, porque eso de que son de lingüística computacional, pues está medio raro para mí, porque realmente es tanto Spacie como Stanza como Freelink, lo que realmente son bibliotecas de notación de corpus. O sea, para lo que te sirve Spacie, para lo que te sirve Stanza, simplemente para anotar el corpus, para ponerle, o sea, que si esto es un sustantivo, si esto es un verbo, las relaciones sintácticas, etcétera, pero nada más. No digo que sea poco, porque es un trabajo muy, muy, muy importante, pero realmente no hacen nada más que no hacen notación. Spacie, por ejemplo, tiene otras cosas como word embeddings incluidos, tiene, por ejemplo, también análisis de sentimientos, pero realmente su función es simplemente anotar el corpus. Es aquí tienes tu corpus anotado, muy bien, ya tú te encargas de hacer todo lo demás. De hecho, por ejemplo, el método de anotación de corpus que presenté está basado en Stanza, es un wrapper para Stanza. Pero una vez que tienes el corpus anotado, por ejemplo, para semántica distribucional, toda la matriz de concurrencias, toda la extracción de contexto, lo tienes que hacer tú a mano. Entonces, todo eso extra aparte de la anotación del corpus es lo que yo quise simplificar con esta biblioteca. O sea, todos esos pasos que están más allá de simplemente anotar un corpus. Y también he ido acotando la biblioteca porque originalmente yo decía que esta era una biblioteca de lingüística computacional. Cada vez lo he ido acotando más a decir que es semántica distribucional porque la lingüística computacional es muy amplia.
De hecho, hay mucha gente que puede pensar que semántica distribucional y lingüística computacional son lo mismo, son sinónimos, y no es cierto. O sea, la semántica distribucional existe desde los 50, desde la primera mitad del siglo XX, antes de que hubiera computadoras. Y también se puede hacer semántica distribucional sin usar computadoras, ¿no? No es recomendable, pero se puede hacer. Entonces, es una biblioteca especializada en semántica distribucional, pero hay otras bibliotecas que son de lingüística computacional, sobre todo para otras áreas de la lingüística como fonética y fonología, que esta biblioteca no cubre. Entonces, eso es la diferencia entre biblioteca y Spice y otras bibliotecas. Una, que hace más que simplemente anotar corpus, y dos, está especializado en semántica. Ok, esa en cuanto a la segunda. En cuanto a la tercera, no tengo pruebas de usabilidad, me gustaría tenerlas, pero me cuesta trabajo encontrar gente que quiera intentarlo, porque muchas personas en la Facultad de Filosofía y Letras o muchos lingüistas le tienen una aversión muy grande a la lingüística computacional. Y yo me he dado cuenta que eso es porque, o sea, no es tan, o sea, sí tiene que ver con el hecho de que la barrera de entrada sea grande y con que es una forma diferente de entender el lenguaje, pero la mayor barrera de entrada es una barrera de mentalidad. O sea, muchos dicen, yo me metí a área 4, yo estoy en humanidades porque yo no quiero saber absolutamente nada de matemáticas, nada de programación, ni de computadoras, ni de tecnología. Yo por eso me metí en humanidades. Y ahora me dices que tengo que aprender estadística y álgebra lineal y aprender programación para hacer mi carrera. No, gracias. Entonces, mucha gente le tiene aversión a este mundo precisamente por esa mentalidad, y eso también ha hecho que me cueste trabajo como encontrar gente con quien probarla. Entonces, todas las pruebas han sido lo que yo he podido intentar, que yo he más o menos dicho, ok, si yo hiciera esta investigación haría de esta manera, bla, 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 y he estado evolucionando más o menos lo que he aprendido también en UX, en general en desarrollo web, o sea, que los he estado como traspasando, pero no tengo pruebas de usabilidad realmente fiables. Muchas gracias por tu respuesta. Se me ocurren cosas relacionadas, pero a lo mejor las podemos discutir algún día, y creo que sería muy bueno que pudieras demostrar que tu librería puede ayudar a los lingüistas a comprender el lenguaje. Y para esto a lo mejor se podría buscar alguna estrategia. Bueno, muchas gracias por tu charla y por tu trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, tenemos una a través de nuestras redes. En este caso, Laura nos pregunta, ¿tienes alguna recomendación de más cursos para introducirse al mundo de la lingüística computacional para complementar la caja de herramientas que nos compartes? Sí, les recomiendo mucho el libro de Distributional Semantics de Alessandro Lenzi y Magnus Algren. Viene muy, muy, muy completo dentro de todos los modelos y métodos distribucionales. Se los puedo pasar si quieren. Esa es una. La otra es que tenía planeado para el siguiente semestre en el propedéutico, hacer algo que se llama el propedéutico del GIL, que puede ser un curso para aprender precisamente introducción a la lingüística computacional, que tuviera también módulos de diseño orientado al usuario, curso de Python, de aprender a programar, y también un curso de semántica distribucional, pero ya muchísimo más avanzado. De hecho, lo que presenta aquí es como que excesivamente sencillo. O sea, en ese curso quiero también dar como una introducción al diseño de corpus, análisis de corpus, ley de SIF, el problema de la escasez de datos en semántica distribucional, ¿no? O sea, que tiene que ver como por qué todos los modelos de lenguaje, o sea, usan tanta información, ¿no? O sea, todo eso de que tienen que las grandes compañías como OpenAI y Google, o sea, scrapear todo el conocimiento humano de Internet, no solo es una circunstancia de que quieren tener mucho conocimiento, es un problema estructural de cómo se hace semántica distribucional, es un problema estructural de la lingüística computacional, ¿no? Entonces, cómo lidiar con eso, estrategias, todo eso lo quiero dar, pero hasta el siguiente semestre. Bueno, muchas gracias, César. Una pregunta más, esa sería de mi parte, y creo que viene un poquito relacionada con esta parte que decía la doctora también, sobre, digamos, demostrar, ¿no? Que una persona puede entender la lingüística a través de una librería como la que tú nos estás proporcionando, y sería, pues, hablando de esta navaja suiza, ¿no? Como, porque no es nada más una herramienta de herramientas, creo que es lo que pude ver yo, no nada más tiene como que todas las partes, sino que también tiene como digamos, un algo que hace muchas cosas al mismo tiempo, entonces como una navaja suiza.
Yo te preguntaría, dentro de la documentación que estás haciendo en la página del proyecto, nos da como, digamos, una especie de overview de lo que se está viendo por detrás. Es decir, nos está diciendo, ok, cuando convocas a esta herramienta, lo que estás haciendo es jalar esta librería y esta librería hace estos procesos y puedes revisar más sobre estos procesos en otro lugar. Yo, si es que no lo tienes ya implementado, sería una de las recomendaciones también para acercar un poquito, no nada más a la persona que sí que tenga la necesidad, sino también hay gente muy curiosa que pues va a encontrar tu librería y va a decir, oh, qué increíble, qué impresionante, y va a decir, ok, tengo todas estas herramientas. Y como tú dices, si quieren entrar a algo que sea más allá de la, ¿cómo se llama? Semántica distribucional, pues tienen, ¿no? Como esta puerta de entrada a este mundo de la lingüística computacional y, como bien dices, pues de la ingeniería lingüística, ¿no? Que ya está más enfocada en los usuarios. Respecto a eso, documentación que tengo ahorita no es tan detallada, es una documentación muy básica. Después de sacar la versión 3, quiero sacar la documentación ya oficial, que sí tendría eso, o sea, una sección donde explica qué es el algoritmo, o sea, en general, así como de forma muy sencilla, no tan técnica, no, o sea, trato de hacer esto lo menos técnico posible. Luego, el cómo usarlo, y luego un ejemplo de lo que te saca. O sea, quiero hacer eso para cada uno de los métodos, ¿no? Pero primero quiero acabar la tercera versión porque es la versión ya final, ¿no? De hecho, la versión que está ahorita, la 2.0, no me gusta tanto. O sea, quiero esperarme hasta que salga esta tercera versión para ya finalmente hacer una documentación ya más propia. Ok, ok. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario al respecto de tu presentación. No sé si tenías algo más que decir. Tenemos tiempo, entonces si quieres mencionar algo, también adelante. No, es todo. O sea, en general me gusta hablar de semántica distribucional, pero, o sea, ya hay muchas más cosas que podría decir sobre otros métodos, por ejemplo, sobre cómo analizar las palabras que aparecen en documentos y cómo eso te ayuda a hacer clasificación automática de documentos y cosas así, ¿no? Pero eso ya es mi debraye mental, ya es otro tema. Ya. Ok, ¿no? Y como bien dices, no es algo que quiere estar trabajando acá en el grupo de Ingeniería Lingüística, pues en el siguiente semestre. Y bueno, también creo que es un buen momento para dar esa invitación. Vamos a trabajar en ello y pues lo que pueda venir, yo creo que va a ser muy positivo, no nada más para el grupo, sino también en general para el área de la lingüística computacional. Entonces, bueno, te reiteramos el agradecimiento por tu presentación, por este proyecto que pues sí nos está abriendo muchas puertas y bueno, quedamos pues al pendiente, ¿no? De todo esto que nos estás platicando y de la versión 3 que espero que salga pronto. Y bueno, también darle las gracias a la audiencia que estuvo en redes sociales, gracias por sus preguntas, también aquí en Zoom. Y bueno, lo estaríamos viendo en la siguiente sesión del seminario interno, le estaremos dando información al respecto más adelante. Muchas gracias.